Vamos a seguir esta mañana. La semana pasada empezamos una nueva serie que se llama Siete Días y estuvimos platicando un poquito sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo conocido como el famoso Domingo de Ramos. Hoy vamos a continuar la serie platicando sobre cómo Jesús limpió el templo. Vamos a tener algunas... de hecho, se mencionan los cuatro evangelios, quiere decir que los cuatro principales escritores de los evangelios consideraron este uno de los momentos más importantes. Ahora, algo interesante que apuntar es que algunos de ellos lo ponen como si fuera el principio del ministerio de Jesús, otros lo mencionan como si estuviéramos cerca del final del ministerio de Jesús, y a lo mejor algunas personas dirían, oye pastor, que no es esto una discrepancia, no nos está diciendo que alguien cometió un error aquí. Realmente no, porque la forma en cómo se redactaban los escritos antes normalmente no iban en ciclo cronológico como nosotros lo leemos ahora. Ellos lo escribían por relevancia o por importancia o por cualquier otra forma como ellos pensaron que la historia se desenvolvía. De hecho, hoy en día podemos escuchar a una persona contarnos una historia y muy probablemente escuchamos parte de la historia y dicen, bueno, ok, pero voy a pausar aquí, ahorita regresamos a eso, vamos a terminar de hablar esta otra parte y están brincando las partes de la historia de una a otra. Y eso es lo que pasó de hecho con estos evangelistas. Algunos lo pusieron al principio, otros al final, pero al final de cuentas estamos hablando del mismo evento. Aunque nos dicen historiadores que es muy probable que ocurrió dos veces durante el ministerio de Jesús, una vez al principio y otra vez al final. La Biblia no menciona que fueran dos eventos separados, pero bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema. Hoy vamos a estar platicando sobre el tema central que es en el Mateo 21, versículos 12 al 17. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Señor Jesús, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti, podemos leer, Señor, tu palabra y utilizarla como un medio de conocimiento, como un medio de información y no solamente información, pero de sabiduría para mover nuestras vidas y vivir nuestras vidas de una manera que te agrade a ti. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, tenemos el privilegio de leer tu palabra y de escuchar y de entender lo que tú nos estás tratando de decir. En esta hora te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que tu palabra caiga como una semilla en tierra fértil para que pueda crecer, florecer y fructificar al ciento por uno en el nombre de Jesús. Bueno, platicamos la semana pasada que los últimos 3 años de la vida de Jesús son conocidos como un año de oscuridad, que es donde no se escucha mucho de lo que Jesús habla. También se conoce como un año de popularidad, porque Jesús empezó a cobrar popularidad en su segundo año de ministerio. De hecho, estamos viendo en esta entrada triunfal a Jerusalén y luego a la limpieza del templo que Jesús empieza a adquirir más popularidad pública. Pero llegamos al punto de rechazo, llegamos también a un punto en su último año en el que va a haber mucha oposición. Había muchas personas que lo estaban siguiendo y llegaron a un momento crítico en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, en el que dejaron de seguirlo. De hecho, algunos lo rechazaron, otros pasaron al lado de los fariseos y los maestros de la ley. La última semana de su vida está en todos los evangelios y compone un tercio de todos los evangelios. Y no solamente eso, pero el apóstol Juan dedica casi el 50% de todo su evangelio a los últimos días de Jesús. ¿Por qué? Porque los últimos días de Jesús, esa parte en la que él fue rechazado, en la que él fue más que atacado por los principales sacerdotes, es una de las épocas en las que recibimos muchísima más enseñanza de parte de Jesús. Sí, escuchamos el sermón del monte y escuchamos las parábolas y todos los ejemplos, pero esta semana nos va a indicar mucha información que Jesús quiere que aprendamos y no solamente que aprendamos, pero que sigamos, que imitemos. La Biblia registra que Jesús limpia el templo, como les decía hace un minuto, se registra en los cuatro evangelios.
Hay historiadores, hay pensadores que piensan que ocurrió o que dicen que ocurrió dos veces. La primera vez al principio, la segunda vez al final de su ministerio. La Biblia habla del mismo evento y a mi punto de vista solamente ocurrió una vez, pero vamos a basarnos en principio bíblico. Nuevamente, los escritores de los evangelios hablan de los eventos no necesariamente en secuencia cronológica, hablan de los eventos en la secuencia en que ellos lo pusieron dentro del canon, que es la parte importante. Queremos la carne del evangelio y eso es lo que ellos nos pusieron ahí, no necesariamente en el orden que ocurrieron los eventos. Y como decíamos la semana pasada, Juan explica al final de su evangelio que incluso si se registraran todos los eventos y todas las cosas que Jesús hizo, no hubieran cabido o no hubiera habido suficientes rollos, suficiente papel para escribir, porque Jesús hizo mucho más que lo que la palabra dice. Pastor, ¿por qué solamente tenemos algunas cosas registradas en la palabra? Bueno, eso fue lo que Dios quiso que nosotros recibiéramos. Los otros eventos no es que no fueran relevantes, pero yo creo que Dios dijo, con estos ejemplos tienen. Me imagino que debe ser suficiente para ellos. Ahora, una cosa bien importante es que Jesús había estado examinando el templo, había ido a Jerusalén, había estado viendo lo que pasaba en el templo y curiosamente el día siguiente, lunes, es cuando ocurre el evento de la limpieza de ese templo. El templo había sido construido basado en aquel tabernáculo de reunión que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Le dijo, vas a construir un tabernáculo donde mi presencia va a habitar y ese tabernáculo va a tener ese lugar santísimo y el lugar santo y va a tener el atrio interior y el atrio exterior. En el atrio exterior se le conocía como el atrio de los gentiles. Solamente podían llegar hasta ese lugar. No podían entrar a ningún otro lugar. Y la parte interesante de eso es que aún en el tabernáculo de reunión Dios ya estaba proveyendo para salvación de los gentiles de alguna manera. Ahora, llegamos del punto en el que están en tabernáculos, o está la presencia de Dios solamente en una casa de campaña, básicamente es lo que era. Y llega David y dice, no, yo te voy a construir un templo, Señor. Y le dice a Dios, qué bonito pensamiento, me encanta la idea de tu pensamiento, necesito un lugar para poner mis pies. Sin embargo, no lo vas a hacer tú porque tú has derramado mucha sangre inocente. Así que va a ser tu hijo Salomón. Y el templo que Salomón hizo fue una de las cosas más extravagantes que han existido en la historia de la humanidad. Si usted se pone a leer con cuidado, el lugar santísimo estaba forrado de oro. Impresionante, la mejor madera que había en el mundo, que era la madera de cedro del Líbano. Se construyó todo el tabernáculo prácticamente con madera y con piedras, pero piedras no podían ser labradas en ese lugar. Tenían que haber sido labradas fuera de ahí porque no se podía escuchar el sonido del martillo y el cincel al construir el templo. Fue un lugar increíble. Pero, ¿qué fue lo que pasa con esto? Vamos a entrar un poco a la historia más adelante, pero Jesús está haciendo está construyendo una preparación para nosotros en ese lugar. Dice la palabra de Dios que Jesús entra y vuelca las mesas de los cambistas. Si nos ponemos a pensar en lo que decía Éxodo, en la ley, y luego lo vemos otra vez en Números y en Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que Jesús está limpiando algo que los sacerdotes habían cometido ya como error, porque decía la ley que tenía que ser un becerro o un borrego para remisión de pecados, tenía que ser una ovejita chiquita de un año que fuera perfectamente limpia y sin mancha. Sí, el Señor proveyó también para aquellos que fueran pobres, podían utilizar una tórtola o dos palominos, que son pajaritos chiquitos. Pero estamos leyendo aquí que ya tenían palomas en la venta del templo y estaban a la venta dentro del templo. El templo ya se había convertido en algo terrible. Y si lo leemos nosotros basado en el Nuevo Testamento, después de que Jesús viene a la tierra, establece el reino de Dios en la tierra, muere, resucita y deja a la iglesia arrancar. El templo de Dios no es más un lugar de cuatro paredes hecho de piedra y de oro y de todos esos materiales preciosos. El templo está ahora dentro de usted y dentro de mí. Nuestro corazón, dice la palabra, que es el templo del Espíritu Santo.
Y así como Jesús está haciendo esa limpieza del templo, nosotros debemos de buscar dentro de nosotros qué es lo que nos está estorbando y quitar todo lo que no nos sirve. Tenemos que limpiar nuestro templo de una manera regular, porque el problema es que muchas veces dejamos atrás el propósito original de por qué estamos aquí. Las notas dicen que es trágico cuando la religión olvida su propósito, pero más que religión, quiero pensar que es trágico cuando nosotros olvidamos nuestra relación primaria con Dios. El templo era el recordatorio de la presencia de Dios entre su pueblo. Fue diseñado originalmente para atraer a la gente a adorar a Dios. Ese era el propósito primario. Era un lugar de adoración. De hecho, cuando vemos la creación del ser humano, dice la palabra de Dios en Génesis que Adán caminaba con Dios en el jardín. Dios nos creó para tener directamente una conexión y una relación personal con Él. Y cuando nosotros nos olvidamos de ese propósito de nuestra existencia espiritual, es cuando empezamos en decadencia y convertimos el templo de Dios en cualquier pila de basura. Fuimos creados para adorar a Dios. Ese era el lugar original o el plan original del templo, era adoración a Dios. Pero también el plan original de ese templo era expiación por los pecados. Y había un apartado específico de cosas que se tenían que hacer para lograr ser expiados por nuestros pecados. Ese lugar estaba diseñado como un lugar de oración para todas las naciones. Les platicaba que existía un atrio exterior donde podían entrar los gentiles. No podían pasar de ahí, hasta ahí llegaban, no había más lugar. Dice en Isaías 56, versículos 6 y 7, dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes los sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Dios estaba proveyendo una manera de salvación también para aquellos que no pertenecían a Israel. Ya existía ese medio. Además de todo, ese templo estaba destinado para ser un lugar de ministerio. Ese era el lugar a donde iba la gente. No sé si se ha puesto a examinar cuidadosamente Deuteronomio, pero había, yo siento celos de mi esposa, voy a ir allá, la voy a llevar y que le den las aguas amargas de los celos. Y si se cae ahí con el vientre inflamado, me estaba engañando. Existían provisiones para todo. Y era un lugar de ministerio. Esa era una de ellas. La otra era la lepra. Tenían que ir a mostrarse al sacerdote para que los examinara. Y el sacerdote examinaba casas que le salía moho. Era el templo un lugar de ministerio en muchos aspectos. Era el lugar donde Dios hablaba a través de los sacerdotes para que la gente recibiera de alguna manera ministración. Sin embargo, el templo se había convertido en un lugar ya de intercambio comercial. El templo había pasado ya por procesos. Era un tabernáculo, después Salomón construyó, después fue destruido, después fue reconstruido, después fue reconstruido una segunda vez. Y llegamos a un punto en el que el rey Ezequías, en Segunda de Crónicas 29, tuvo que limpiar el templo porque estaba lleno de basura otra vez. El templo se empezó a convertir en algo terrible. ¿Y sabe qué? Los sacerdotes, lo vemos en Primera de Samuel, cuando habla de que el sacerdote Elí está siendo juzgado por Dios porque él no hizo nada en contra de lo que sus hijos estaban haciendo, y sus hijos estaban causando cualquier cantidad de problemas en el templo. Era un complejo religioso enorme. Tenía cientos de miles de peregrinos viniendo de todas partes del mundo a ofrecer sacrificios, y cada familia judía hubiera necesitado ofrecer un animal sin mancha y sin defecto. Y aquí está la parte terrible de todo esto. Los sacerdotes llegaron a un punto de tanta corrupción y de tanta basura, que llegaba yo, por ejemplo, con mi ovejita, y la examinaba el sacerdote, porque no podía nada más llegar y
ofrecer el sacrificio, ya el sacerdote tenía que examinar la ofrenda que yo traía. Así que yo traía mi ovejita que yo pensé que era pura y sin mancha de mi rebaño, de un año como tenía que ser. Y llegaba y el sacerdote encontraba cualquier cosa que estuviera defectuosa y decía, lo siento, esta no la puedes ofrecer, pero aquí estamos vendiendo algunas, puedes comprármelas por un par de monedas. El problema era que realmente no habían encontrado ningún defecto. Así que tomaban esa ovejita y cuando yo me descuidaba la ponían dentro del redil con las demás para revenderla después. El templo se había convertido en un nido de corrupción terrible. Había un impuesto en el templo que se tenía que pagar. Era ley judía que se tenía que pagar solamente con la divisa aprobada. Y el lugar donde venían los gentiles, la corte de los gentiles o el atrio de los gentiles, era donde ocurrían todas estas transacciones. Estaba ya bien podrido el asunto allá adentro. Estas prácticas tenían la intención de mostrar la santidad de Dios y la necesidad de ofrecer lo mejor posible. Sin embargo, los sacerdotes se aprovecharon de esa situación. Y aquí es donde entramos en el punto 3. Cuando nos descuidamos, cuando abusamos de las situaciones de una manera regular, es cuando vienen los problemas. Los sacerdotes estaban controlando el intercambio de animales. En cada posible situación estaban explotando a la gente que venía. Y no solamente a la gente que venía, pero estaban explotando a los gentiles que venían de fuera, a los judíos de casa. Realmente el símbolo que era ese sacrificio se había convertido en algo muchísimo más grande que la esencia del sacrificio, que la sustancia por sí misma. Eso quiere decir que ellos se habían convertido en examinadores de animales y en vendedores de animales, en lugar de realmente dedicarse a lo que tenía que dedicarse, que era el estar aprobando a la gente delante de Dios y el estar expiando pecados y el estar trayendo a la gente de regreso a Dios. Los sacerdotes habían protegido la forma de los días santos, pero habían perdido de vista la función. Cuando Dios establece el día de reposo, le dice a Moisés que ese día no van a hacer nada, que es el día que todos se van a dedicar a descansar, se van a dedicar a buscar a Dios. Pero los sacerdotes perdieron eso de vista. Ellos ya no estaban buscando a Dios dentro de los días santos, sino que estaban tratando de forzar a la gente a cumplir nada más con un requisito. Y volvemos a lo que habíamos platicado antes en prédicas anteriores, que estaban nada más checando casillas, estaban marcando cosas que hacer. Tenían su lista de tareas y estaban marcando qué tareas ya hicieron, qué tareas les faltan. Y el famoso día de reposo cae con él y es donde entramos al ejemplo de Jesús que va caminando con sus discípulos y los discípulos van pasando por un campo de trigo y dice que tuvieron hambre, así que arrancaron algunos granos, los limpiaron en sus manos y se comieron el grano de trigo y vienen los fariseos y le dicen, hey, tus discípulos están arrancando espigas en día de reposo. Y es cuando Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas. Cuando se cae su burro al pozo o a la zanja, ¿a poco no la sacan ustedes? ¿Lo dejan ahí a morir porque es día de reposo? No. Lo mismo cuando Jesús sanó a aquel hombre que tenía la mano seca dentro de la sinagoga en día de reposo. La gente se había convertido, los fariseos en específico, se habían convertido en gente que estaba nada más buscando cumplir con cosas, hacer que la gente cumpliera con sus propias leyes que ellos habían creado, pero no se habían dedicado realmente a hacer el trabajo real, que era enseñarle a la gente el propósito de cada cosa. El día que debió haber sido lleno de la conciencia de Dios fue lleno de la ira de Dios en vez. Porque los sacerdotes y los fariseos, en lugar de acercar a la gente a Dios, los alejaron más. Pero no todo es malas noticias. De hecho, la buena noticia es que Jesús es el Cordero de Dios. No hay otro que quita el pecado del mundo. La buena noticia es que no necesitamos ir hasta Jerusalén a presentar nosotros ofrendas allá porque Jesús murió para hacer el único sacrificio que iba a limpiar a toda la humanidad una vez y para siempre. Y Él se entregó a sí mismo en la cruz
Yo no sé usted, estábamos cantando hace rato en la adoración, pero a mi punto de vista no debería haber ninguna otra razón para que nosotros estuviéramos felices y fuéramos agradecidos más que el hecho de que Jesús murió en la cruz por nosotros y llevó el castigo que nos correspondía a nosotros. Si no estamos felices nosotros con eso, si no es nuestra causa de adoración principal, no sé en dónde estamos. Quiere decir que nos hemos perdido de realmente todo. Jesús es el intercesor de los santos. Me imagino que llegan momentos en que yo la riego, ¿no? Y llega Jesús y le dice a Dios Padre, ¿ya viste a Francisco? No te fijes en lo que acaba de pasar. Es muy buen tipo, me cae re bien. Y está tratando de encontrar siempre, bueno, no tratando de encontrar porque Él lo sabe todo, pero está hablándole a Dios positivamente de nosotros. Está llevando nuestras peticiones a Él y está trabajando en nuestro favor. Él es el único que intercede por nosotros los santos. Él es el único. Ay, hermano, usted ya se pasó, nos llamó santos a todos. Sí, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la santificación es inmediata. Sí la regamos, pero también dice que la sangre de Jesús nos limpia para quedar tan blancos como la nieve otra vez. Así que tenemos una santificación inmediata y también es progresiva. Un día vamos a llegar al punto en que ya no necesitamos más de estar pidiendo perdón por nuestros pecados, porque vamos a estar ya en la presencia del Padre para siempre. La única manera de llegar a la salvación, y esta fue una pregunta muy interesante que le hizo Nicodemo a Jesús cuando estaban en aquella reunión privada, secreta. ¿Cómo puedo lograr la salvación? ¿Cómo puedo llegar al reino de Dios? Y Jesús fue muy simple la respuesta. Tienes que nacer de nuevo. A ver, espérame Jesús, ¿cómo le voy a hacer para meterme al vientre de mi madre siendo yo ya grande? Le dice Jesús, no, es que no estás pensando bien. Jesús es el único que nos puede traer un nuevo nacimiento y es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento que no es del vientre de nuestra madre, es un nacimiento a una vida nueva, a una vida en la que nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos adoptados a la familia de Dios y llegamos a una casa nueva, llegamos a una familia completamente nueva. Y ahora, en lugar de nosotros estar esperando el día del juicio con temor, podemos decir, un día va a regresar Jesús y ese día me voy a ir a vivir con Él para siempre. Y es una esperanza que tenemos nosotros de vida eterna, una esperanza viva. No estamos esperando en muerte, no estamos esperando según dice el mundo, porque la esperanza del mundo es pensar que algo a lo mejor pasa. No tengo la certeza. De hecho, mucha gente dice, I hope, o espero que esto pase, utilizando el concepto de esperanza erróneo, porque el concepto de esperanza que nosotros tenemos es, estoy absolutamente seguro que si Jesús regresa hoy, yo me voy con Él. Ya nos ganaron abajo. En Jesús tenemos perdón, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque Jesús quiere reconciliarnos a todos con Él. Porque Jesús quiere que nosotros seamos reconciliados con el Padre, porque el Padre no quiere que se pierda ninguna de las personas que Él creó. Va a haber algunos que por su rebeldía se pierdan, pero tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús. Y es por eso que Jesús no ha vuelto, porque no todos han escuchado o han tenido la oportunidad de escuchar de Él. Jesús nos da audacia para que podamos enfrentar también nosotros al enemigo, para que podamos llevar su palabra y llevar el evangelio a los que no le conocen. Y Jesús nos da acceso directo al trono de gracia. A través de Jesús recibimos acceso directo al trono de Dios, acceso directo a la casa de Dios, acceso directo a la familia de Dios. ¿Se da cuenta de qué rey servimos? No sé usted, pero a mí me dan ganas de brincar aquí. Jesús es el todopoderoso. Jesús es el único que pudo cumplir la ley al 100%, porque dice la palabra, y Jesús mismo lo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y gracias a que Jesús cumplió cada aspecto de la ley, usted y yo hoy tenemos acceso a la salvación a través de su sangre. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Está usted contento? ¿Por qué no oramos? Le voy a pedir que se ponga de pie y nos vamos a despedir en unos minutos. Quiero dar oportunidad a aquellos que nos están viendo en línea o si usted está presente hoy y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo no he recibido a Jesús en mi corazón. Yo jamás he hecho esta oración.
Si usted está en esa situación y hoy quiere hacer la oración, vamos a hacerla. Toma un par de minutos. Es una oración que instantáneamente le va a abrir las puertas a la casa de Dios y a partir de ahí luego platicamos qué es lo que sigue. Pero si usted está listo para hacer esa oración, si usted está presente nada más, ahí hágame un ademán con la mano. Si usted está del otro lado de la cámara o nos está escuchando en podcast, le voy a pedir que ahí donde usted está se concentre y haga esta oración con todo su corazón. Y si está listo, repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias porque tú moriste en mi lugar. En esta hora te pido perdón por cada uno de mis pecados. En esta hora yo te confieso como mi único Señor y Salvador, y yo creo y entiendo que Dios te levantó de la muerte con poder. Hoy te entrego mi vida, te pido que me hagas una nueva creación, y te doy gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte a través de Facebook, a través de Instagram, a través de correo a fmonroy@wasofirst.com o al 918-350-9486. Si usted está aquí hoy y dice: ¿sabes qué, pastor? Yo entendí hoy de una manera diferente a Jesús, pero quiero poderle rendir mi corazón completamente. Quiero poder estar libre y limpio de pecado. Hoy quiero, como Jesús hizo aquella vez, cambiar, volcar las mesas de los cambistas. Quiero sacar a todos los vendedores de aquí de mi corazón. Quiero dejar mi templo limpio completamente para Él. Vamos a orar. Si usted quiere oración en lo particular, acérquese aquí al frente. Vamos a orar. Si usted está del otro lado de la cámara, acompáñenos también. Señor, gracias en esta hora. Gracias porque eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios impresionante. Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que tenemos a un hermoso intercesor, tenemos a alguien que nos está guiando, alguien que nos está enseñando, tenemos a alguien que está hablando bien de nosotros delante de ti, Padre. Gracias por Jesús y gracias porque Él vino a la tierra y vino a cumplir la ley al 100% para que nosotros fuéramos completamente limpiados, fuéramos completamente salvos. Y hoy podemos decirte, Padre, aquí estamos. Te damos gracias por Jesús, gracias por su vida, gracias por su muerte y por su resurrección, porque a través de ella es que nosotros hoy tenemos acceso hasta tu trono de gracia. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos has mostrado que no es nada más cumplir requisitos. No es cumplir requisitos. Lo único que pides de nosotros es nuestra fe. Y en esta hora te decimos, Jesús, nos comprometemos nuevamente a entregarte nuestra fe y a entregarte todo lo que tú necesitas de nosotros. Yo sé, Señor, que a lo mejor no necesitas nada, pero tú pides nuestro corazón, tú pides nuestros pensamientos, y hoy rendimos nuestros pensamientos a ti y te decimos, Señor, tú ten control de todo. Yo no sé qué va a venir en el futuro, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué van a hacer los políticos, yo no sé nada de eso, pero yo sé que si estamos contigo estamos bien. Y hoy te decimos, Jesús, gracias. Gracias por el sacrificio que tú hiciste. Gracias porque tú nos has limpiado. Gracias porque tú nos has hecho nuevas creaciones. Y hoy te pedimos, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a no fallarte. Ayúdanos, Jesús, a no olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Ayúdanos, Jesús, a ser buenos hijos tuyos, a ser buenos portadores de tu gloria. Pero más importante, ayúdanos a mantener nuestro corazón limpio para ti. Porque este es nuestro templo, este es el lugar donde venimos a ofrecer nuestros sacrificios para ti. Te pido, Señor, que tú nos purifiques y como dijo el salmista, Señor, examínanos, muéstranos que no está bien para que podamos quitarlo de en medio. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que está con nosotros hoy presente o a través de medios virtuales. Te pido, Señor, que tú bendigas su casa, su familia, su salud, su trabajo, sus finanzas. Te pido que te manifiestes de una manera sobrenatural en ellos esta semana, Señor. Que si hay alguna preocupación, hay alguna enfermedad, te pido que tú la limpies, que tú la cures. Dice la palabra en Isaías 53 que por las llagas de Jesús hemos sido sanados y declaramos sanidad sobre aquellos que están pasando por enfermedad. Declaramos, Señor, liberación para aquellos que están pasando por problemas, Señor, que están pasando a lo mejor por dificultades legales o por deudas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú derrames de tu unción, de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Te decimos, Señor, en esta hora, ven, Jesús, nuevamente. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros.
como descendiste sobre aquella iglesia, Señor, primitiva, en ese aposento alto en día de Pentecostés, vuélvete a manifestar como lo hiciste ese día. Señor, que tu iglesia sea una vez más llena de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, alcanzar a tanta gente como se alcanzó en aquella época. Te necesitamos, Señor, y en esta hora venimos a pedirte de tu paz, venimos a pedirte de tu poder una vez más. Gracias, Señor. Y te damos gracias porque tú nos escuchas y porque tú contestas cada oración. Y vamos a ver la contestación de esta oración llegar pronto, porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos amas. Y dice tu palabra que cuando pedimos según tu voluntad, tú concedes lo que pedimos. Podemos contar con que ya lo tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a dejar con una bendición. Que Dios me lo bendiga y lo guarde. Que bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz hoy, mañana y siempre.